Bueno, hermanos, que el Señor le bendiga. Eh, Como estábamos hablando ayer del Shaddai, hoy estaremos hablando del Shalom, seguiremos con los nombres de Jehová. Como nuestra hermana Johanny nos ha despertado el interés para saber lo que significa, cada significado. Ayer estuvimos hablando del Shaddai, hoy seguimos con el patrón, que es el Shalom. En su análisis de la teología de la historia, deuteronomista, Jueces, primera y segunda, Josué, Samuel primera y segunda, Reyes, también. Antonio González en la Madrid sostiene la caída del Reino del Norte en el año 722 y la del Reino del Sur en el año 587, con las consiguientes deportaciones de las clases más cualificadas del pueblo, significaron para Israel un rudo golpe, con persecuciones de alcance político, social, económico y sobre todo religioso, concretamente la destrucción de Jerusalén y el destierro a Babilonia, herían profundamente la conciencia israelita y planteaban un problema de fe. No había comprendido Dios su palabra a favor de la permanencia eterna de la dinastía davídica. ¿No había refrendado el juramento de la promesa de la tierra? ¿No era Jerusalén ciudad santa e inolvidable, elegida por el Señor para hacer habitar en ella su nombre? Los hechos parecían desmentir todas estas promesas. La decepción y el excepcionismo minaban la fe israelita. Continúa la Madrid diciendo: una vez establecida en Deuteronomio la correlación fidelidad a alianza igual permanencia en la tierra, infidelidad a alianza igual expulsión de la tierra, ya tiene el deuteronomista en su mano una buena vara para medir, para someter a examen la historia y ver si ésta da o no la medida. Es lo que va a ser a lo largo de los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. El balance final será claramente negativo, desde la entrada en Canaán hasta el destierro. La historia de Israel es una consecuencia creciente de infidelidades y transgresiones. Ahora bien, en el contexto de la teología de la historia deuteronomista, es cuando vemos al Dios de Israel aparecer como el que lucha por su pueblo, el que pelea por él y el que le otorga la tierra, por un lado y por el otro lado, con el castigador de su pueblo. Cuando éste ha fallado a la alianza, no obstante, la pregunta es si posteriormente en la historia del pueblo hebreo se mantendrían vigentes las premisas de la teología de la historia deuteronomista. Por ejemplo, la idea de Jehová como Jehová de los ejércitos está ausente en el periodo de la rebelión macabea contra los seleucidas en el 166 al 142 a.C. Por otro lado, el Milugwai Fakenhen, la presencia de Dios en la historia, sostiene la seriedad es puesta a prueba cuando uno se expone a situaciones de crisis. La fe judía y el pensamiento rabínicos se vieron puestos a prueba de manera incomparable cuando el año 70 después de Cristo el templo fue destruido por Tito, y todavía más cuando después de la revuelta de Bar Kokhba, Adriano transformó Jerusalén en una ciudad pagana, 135 años después de Cristo. Pero una respuesta obvia a este conflicto evidente había constituido siempre considerar el sufrimiento como castigo merecido. Y en los primeros libros de la Biblia, sobre todo en Jueces, está la respuesta. Había parecido completamente adecuada. Desde luego, esto ya no era así en los últimos libros de la Biblia, pero el libro de Job cuestiona esta respuesta, solo en atención al individuo, y aunque el profeta Jeremías protesta contra la prosperidad del malvado, también es capaz de ver la destrucción del primer templo como un castigo querido por Dios, y al tirano Nabucodonosor como azote de ira de Dios e instrumento suyo. No obstante, ningún rabino describió a Tito como instrumento de ningún rabino. Entendió la paganización de Jerusalén como el suceso querido por Dios.
También sostiene Fakehim, así la segunda destrucción del pueblo, como la primera, fue considerada como un caso de castigo merecido, y el castigo, entonces, como antes, se hizo soportable porque el arrepentimiento termina con el exilio del mismo modo que el pecado lo había causado. Sin embargo, el vasto imperio romano era absurdamente desproporcionado en relación a los pecados de un puñado de judíos, y el arrepentimiento de ese puñado se había de atribuir ridículamente consecuencias en el plano de la historia universal. Considerada en sí misma y absolutizada, esta respuesta era completamente inadecuada. Estaba abocada a producir opinión de que Dios había destruido su santuario sin causa justificada y que ahora se hallaba distante e indiferente. El concepto de pecado era insuficiente para explicar el curso de los acontecimientos. Con relación al holocausto, en el que también parece estar ausente la idea de Jehová de los ejércitos, Fakendi afirma, y aunque sea un hecho documentado, que incontables judíos piadosos murieron en Auschwitz con el Shema Israel en los labios. No está menos documentado el hecho de que, aunque las máquinas nazis de asesinar en ocasiones se estropeaban, los asesinos no. Obra citada. La expresión de Jehová Shalom. Antes, la cruda realidad admitida con relación a las ideas que originalmente se asocian con la expresión Jehová de los ejércitos, es posible que algunas personas piensen, por lo menos, existe una expresión que viene a ser quizás su principal antítesis, o sea, Jehová Shalom, que igualmente tiene la presencia en la Biblia. Ahora bien, llama la atención que antes, las 259 veces en que se encuentra en la Biblia la expresión Jehová de los ejércitos, la expresión Jehová Shalom, el Señor es mi paz, solo ocurre una sola vez en toda la Biblia, igualmente en el Antiguo Testamento. Pues bien, esa única presencia la encontramos en Jueces 6:24. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Por otro lado, es cierto que en la Biblia hebrea, el texto hebreo masorético, encontramos la expresión hebrea Adonai, Shalom, Yevá, Shalom, en otros dos textos, a saber, Jueces 6:23 y Jeremías 23:17. Lo interesante es que en estos dos últimos textos la expresión tiene más bien uso distinto y no propiamente afirmativo. Consideremos en primer lugar a Jueces 6:23, porque Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. En este pasaje, según la síntesis común del hebreo, el orden es el siguiente. Dijo a él Adonai, Jehová Shalom, paz, Lejá a ti. En consecuencia, vemos que ocurre juntas Jehová Adonai Jehová y Shalom paz. Pero en realidad no, pues al entender la síntesis hebrea lo que vemos en realidad es Adonai Jehová, Shalom Lejá, o sea, paz a ti. Por otro lado, analicemos ahora el segundo texto, o sea, Jeremías 23:17. Dice, atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Aquí da exactamente la misma situación que en Jueces 6:23. En realidad, en el texto hebreo se ven juntas una detrás de la otra. La palabra Adonai Jehová, más bien Jehová Adonai y Shalom paz, pero en realidad sintácticamente no van juntas. Pues las ideas es Jehová Adonai Jehová, dijo Shalom paz tendréis. En conclusión, Jehová Shalom, una mención en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento no compite con Jehová de los ejércitos. 259 menciones igualmente en la Biblia, solo en el Antiguo Testamento. Para concluir, quiero tratar a consideración la expresión Dios de paz. Esto es una expresión propia del Nuevo Testamento. No se la encuentra en el Antiguo Testamento, ocurre 6 veces en el Nuevo Testamento. También es legítimo agregar listas
dos pasajes que de una manera indirecta hacen referencia a la misma idea. Primera de Corintios 14:33 y segunda de Tesalonicenses 3:16. A continuación, los pasajes donde se encuentran Romanos 15:33 y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 16:20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto lo haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, hermano, hay más cita bíblica, pues lo voy a dejar hasta ahí para no hacer muy largo el video. Nos vemos mañana de nuevo con otro nombre de Dios. Lo amo mucho, Dios le bendiga.